2 de la tarde con 10 minutos. En este día, domingo 5 de octubre del año 2025, continuamos nuestro camino día con día, semana tras semana, mes tras mes y año tras año. Por pura gracia y misericordia del Señor, estamos sirviendo en su reino. Ministerio Maranata, Cristo viene pronto. En este día, antes de comenzar, queremos pedir la bendición, la ayuda, la dirección de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, y nuestro Padre, con la ayuda de su Santo Espíritu. Y decimos: Señor, nos acercamos al trono de gracia por medio de la fe y por medio de la sangre del Cordero de Dios, que purifica, que limpia y que quita nuestros pecados. En esta tarde, Señor, nos presentamos delante de ti con un corazón, Señor, sincero, como dice tu palabra. Acerquémonos con corazón sincero al trono de la gracia para hallar misericordia y el oportuno socorro. En este momento, Señor, tú conoces nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestro diario vivir, nuestra conducta, nuestro carácter, nuestras obras. Señor, todo lo conoces, no hay nada oculto delante de ti. Pero sí, Señor, reconocemos que somos pecadores. No practicamos el pecado porque hemos nacido de nuevo, pero aún está la naturaleza caída, que es gobernada por tu Santo Espíritu, por tu palabra, por tu divina providencia, Señor. Es por eso te decimos perdón. Es por eso, Señor, reconocemos que nosotros no somos nada y tú eres grande y majestuoso, Señor. Nosotros, Señor, somos como la sombra, como la niebla. Somos transitorios, pero tú, Señor, eres eterno. Reconocemos, Señor, tu grandeza y la bendición que tú nos das de abrir este precioso libro para anunciar las buenas nuevas, para predicar a Jesucristo crucificado, resucitado, glorificado, entronizado y que viene otra vez. Muchas gracias, Señor. Pedimos dirección. Por misericordia pedimos una bendición de tu Santo Espíritu, primeramente, Señor, para mí, que me das la bendición de exponer tu palabra, Señor. Y sabemos que no es con fuerza, no es con ejército, no es con espada, sino que es con tu santo y glorioso Espíritu en dirección con tu palabra. Ayúdame, Señor. Y solo te suplico lo que constantemente te estoy pidiendo, Señor, que salves un alma perdida.
Así, Señor, como mandaste a Felipe allá al desierto, cerca de Gaza, para darles, Señor, la exposición del plan de redención. Alumbra los ojos del entendimiento a los continentes, Señor, a alguien que dentro de tu presciencia y anticipado conocimiento, tú sabes, Señor, que va a ser salvo. Bendice, Señor, y dame la bendición por medio de la fe, que tu Santo Espíritu obre en él, Señor. El justo por la fe vivirá. No estamos perdiendo el tiempo aquí, Señor. Sabemos a lo que nos has llamado. Este ministerio consiste en ti y no, Señor, en pensamiento de hombres. Por eso, muchas gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Proclamo y oro en este precioso nombre, que es nombre sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hemos estado predicando la palabra del Señor. En esta mañana estuvimos congregados en nuestra iglesia bíblica El Calvario, Lodi, California. Obedecimos una de las ordenanzas dadas a la iglesia, la celebración de la Cena del Señor, en donde como iglesia tenemos que participar en aquellos símbolos del pan y del vino, en donde hacemos memoria del cuerpo de Jesucristo que fue molido por nuestros pecados. Y el vino, hacer memoria por la sangre preciosa que se derramó en la cruz del Calvario para que la iglesia sea salva, sea redimida. Y participamos con el objetivo de no perder de vista que tenemos que anunciar estas grandes verdades hasta que Jesucristo venga. Primera a los Corintios capítulo 11, donde Pablo recibió esta enseñanza del Señor y ahora lo enseña a la iglesia de Corinto. Ese es el objetivo de anunciar, de predicar, de pregonar constantemente, todos los días de nuestras vidas, esa maravillosa obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante, mis hermanos, como dijo el apóstol Pablo, aquel día en que reunió a todos sus obispos en Mileto, muy cerca de Éfeso, y les dijo a ellos que Pablo nunca rehusó enseñar todo el consejo de Dios. Quiere decir, todo lo que estaba escrito allí en la Septuaginta, en aquella traducción del hebreo al griego, en donde se tenía ellos los judíos el Tanaj, los libros de Moisés,
los libros históricos, los libros sapienciales, los profetas mayores y los profetas menores. Y allí se encuentra todo el plan del Dios eterno, en donde a través de la historia, el creador del universo comienza a revelar su plan, comienza a revelar su carácter, comienza a revelar a Jesucristo, su venida. Y el tema central, nunca lo dejaremos de enseñar, es el establecimiento universal del reino de los cielos a través de un rey de reyes y señor de señores conocido como Jesucristo, que regirá con vara de hierro a las naciones en un día futuro. Escatología bíblica. Por eso es importante ver a nuestro Señor Jesucristo desde los primeros libros de la Biblia. Nuestro tema en esta tarde es el juicio de nuestro Señor Jesucristo ante Poncio Pilato. Hemos estado siguiendo las pisadas del Maestro desde el comienzo de su ministerio. Es más, hemos estado viendo casi cronológicamente, como lo enseña el evangelista médico amado Lucas, desde el nacimiento de Juan el Bautista, sus padres, Zacarías, su madre Elizabeth. Pero nos hemos ido mucho más atrás, aquel tiempo conocido como el periodo intertestamentario. Y nos hemos ido mucho más atrás, el tiempo del retorno con Malaquías, con Zacarías, con Ageo. Y nos hemos ido un poquito más con Esdras, con Nehemías, con Esther. Pero también hemos avanzado un poquito más allá atrás en el libro de Reyes, primera y segunda, tanto como Crónicas, primera y segunda, hasta el tiempo de el último juez, profeta y sacerdote llamado Samuel, en donde se hace la transición de la teocracia y el tiempo de los reyes. Y aún hemos ido un poquito más allá en el tiempo de la conquista con Josué, cuando Dios entrega la tierra por heredad a su nación, Israel. Y anduvimos también en los 40 años de peregrinaje de Israel junto al intermediario Moisés. Y aún así hemos visto cómo Dios ha obrado a través de la vida de Abraham allá en Génesis, en Isaac, en Jacob y en José. Pero todo viene apuntando a nuestro Señor Jesucristo, por eso comencé desde allí. Pero es importante tocar los primeros libros de la Biblia, como lo es Génesis, donde registra el principio, registra el origen del universo, el principio de la creación del hombre, el comienzo de los días y también la formación de la familia, el inicio del pecado, el sacrificio que se hace allí en el huerto, el nacimiento de las lenguas, de las naciones, el gobierno y el hombre clave de Dios, como lo es Abraham, Isaac y Jacob y José. Y sobre todo, el nacimiento del pueblo de Israel.
Es por eso que el Espíritu Santo, a partir de Génesis 12, comienza a verse el desarrollo del plan eterno del Señor. Génesis relata el origen de todo, pero muy básico el origen del pueblo de Israel, que se le dedica del capítulo 12 al capítulo 50 de Génesis. Como que si el Espíritu Santo, sí es cierto, nos muestra la soberanía de la creación del universo, del hombre, de la familia, de las lenguas, de las naciones, pero con muchos capítulos, a partir del 12 hasta el 50, la creación, la formación de una nación. En este libro de Génesis vemos a nuestro Señor Jesucristo como la simiente de la mujer. En Génesis 3:15, la simiente prometida para restaurar y para bendecir al hombre ante su condición caída. Mi tema es Jesucristo ante un juicio ante Pilato para ir a pagar un precio a la muerte. Pero lo podemos ver desde los primeros libros de la Biblia. Génesis tiene un propósito, y es establecer el fundamento sobre la existencia de un solo Dios verdadero y sobre sus leyes y sobre su plan a través de un pueblo escogido. Ese plan se va a desarrollar a través de todos los libros de la Biblia, de todos los libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Ahí comienza a exponerse en cada libro de las Escrituras el plan eterno del Señor. Génesis, mis hermanos, es la base de todas las doctrinas. Muchos lo dicen como es el semillero de toda la Biblia, porque ahí está el inicio de todo lo que nosotros vemos en los libros posteriores. Por eso, si vemos a Jesucristo como la simiente de la mujer en Génesis, cuando vemos el desarrollo y desenvolvimiento del plan de Dios en el libro de Éxodo, en donde nos muestra también la supremacía del único Dios verdadero en un mundo politeísta, en un mundo que tenía muchos dioses, y vemos a Jesucristo allí como el Cordero de la Pascua. Acuérdese, Éxodo capítulo 12. En su redención como nación de la esclavitud en Egipto. Entonces, nosotros vemos allí que el Señor comienza a proporcionar la instrucción o un manual a los líderes religiosos, y les explica cómo los pecadores deben de acercarse a un Dios santo y a un Dios justo. Y eso lo encontramos en el libro de Levítico. Vuelvo a repetir, Levítico, el manual de adoración dado en el monte Sinaí, cuando fue dada la ley, a los 40 días de haber sido sacado Israel de la esclavitud en Egipto. Y allí desciende el Señor y muestra su gloria y muestra su poder, y hay un intermediario entre el pueblo y el Dios de Israel, que es Moisés, una figura de Jesucristo. Por eso es Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo en cada parte de la Biblia. Es el plan eterno del Señor, y ahí vemos su venida, y vemos su sacrificio, y vemos su muerte, y vemos el precio que tiene que pagar por el pecado del hombre.
Esa es la causa de la venida de nuestro Señor Jesucristo, por nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza corrupta, nuestra naturaleza contaminada que nos condena al infierno eterno. Por eso vino nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Por eso en la cena del Señor nos dice que tenemos nosotros que anunciar constantemente lo que nosotros por medio de los símbolos del pan y del vino, la muerte de nuestro Señor, su sepultura y su resurrección, hacia los hombres que no conocen al Señor, que viven en tinieblas, que viven sin Dios, sin fe y sin esperanza, en la vanidad de su mente, ajenos de las cosas de la vida de Dios, en un reino oscuro, esclavos del pecado, esclavos de Satanás. Los libros del Antiguo Testamento es la base para poder entender el Nuevo Testamento. Ahora Jesucristo es juzgado. Aquí vemos cómo en Levítico se proporcionan las bases teológicas de la redención. Escuche bien. Importante entenderlo. Aquí en el libro de Levítico se proporciona las bases teológicas de la redención relacionados a la venida de nuestro Señor Jesucristo, que ahora ya se encuentra ante Poncio Pilato. Fue concebido por el Espíritu Santo, la simiente de la mujer, listo para salvar a su pueblo de su pecado, nacido en un pesebre por 3 años, predicando y enseñando a sus apóstoles, porque esta obra, este plan va a continuar hasta su retorno. Aquí, hermanos, escuche bien, aquí en Levítico se comienza a través del manual de adoración, se comienza a poner solución al gran problema. Fíjense, al gran problema que lo vamos a exponer por medio de una pregunta. ¿Cómo Dios, creador del universo, este Dios justo, cómo Dios puede castigar al hombre por su pecado? Porque Dios es justo, tiene que castigar el pecado, pero al mismo tiempo darle misericordia y perdón, siendo que también es un Dios de gracia, es un Dios de amor, quiere dar perdón, quiere dar misericordia, y por otro lado es un Dios justo, es un Dios santo y tiene que castigar al hombre por su pecado. ¿Cómo entonces? ¿Cómo? ¿Cuál es la solución? Y el libro de Levítico nos enseña todo esto que estamos viendo aquí, que estamos estudiando. Así que nuestro Señor Jesucristo va a pagar el precio, y el Dios justo va a castigar el pecado nuestro en la persona de nuestro Señor Jesucristo, para que al mismo tiempo los que aceptan el sacrificio de Jesucristo, los que reconocemos que hemos pecado delante de Él, que nosotros moralmente no podemos ofrecerle nada, porque nosotros estamos bajo la ley del pecado, bajo los deseos de la carne, bajo el príncipe de la potestad de las tinieblas. Nosotros no podemos vencer la muerte, nosotros estamos perdidos y necesitamos un Salvador, en donde Dios Padre tiene en su justicia que castigar el pecado, y al mismo tiempo allí tiene que en su amor y su misericordia extender su gracia, su perdón y el regalo de la vida eterna. Esa es la solución que Dios puso, el Creador.
para los hombres. Jesucristo durante sus 3 años, cuando leemos estos 4 libros, conocidos como evangelios, libros biográficos históricos, biográficos porque nos narra la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, en donde dio cumplimiento con su venida a las muchas profecías del Antiguo Testamento, en donde tiene que pagar el precio con su vida, tomar nuestros pecados. Él fue odiado, Él fue menospreciado. Desde que Él entró al escenario, desde que fue bautizado en el río Jordán y se dio la aprobación de Dios Padre, este es mi Hijo amado en la cual yo tengo complacencia, es el enviado, es la imagen del Dios invisible. Desde ese momento el Espíritu Santo lo selló para mostrar quién es el Mesías, quién es el Cordero que Dios Padre ha designado para este sacrificio agradable, acepto en olor fragante, para satisfacer la justicia de Dios Padre. Y eso es únicamente uno que pudo cumplir con este requisito, que fue sin contaminación, que no tenía pecado, que no era malediciente, era más puro que más lo que tú puedas conocer en este mundo, en pureza, incomparable, sin mancha, sin tacha. Jesucristo era hombre, concebido por el Espíritu Santo. Él tuvo sueño, Él tuvo hambre, Él se cansaba. Todos los deseos naturales del hombre. Nuestro Señor Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios. Él fue despreciado. Él fue llevado al monte de la tentación. Él fue confrontado por el diablo y sus demonios. Él tuvo guerra espiritual. Tuvo confrontación con las tinieblas, con las fuerzas siniestras de las oscuridades, principados y potestades. Y Él siempre los exhibió públicamente. En el monte de la tentación también los exhibió públicamente. Pero hay una exhibición pública en la cruz del Calvario, la más grandiosa, la más sublime, de donde fluyó el perdón, de donde fluyó la vida eterna, de donde se abrieron los cielos al lugar santísimo con su propia sangre. Más de 3 años de ministerio, de enseñanza. Llamó a sus 12, los instruyó, los transformó, los preparó, sembró y plantó la semilla en ellos para que sean columna de una iglesia que en el futuro iba a nacer con el bautismo del Espíritu Santo allí en Hechos capítulo 2. Para que continúen su obra del Señor. Pero antes de que venga el Espíritu Santo, era necesario que Jesucristo pasara por la cruz del Calvario, para que glorifique al Padre, para derrotar el mal y el pecado y volver a su lugar en el que Él había descendido, a la diestra del Dios Padre. Y vemos nosotros y estamos estudiando y leyendo
Cuando nuestro Señor Jesucristo llega la hora de poner su vida, y Él mismo lo dice, y nosotros mismos lo proclamamos, que nadie le quitó la vida. Aunque Dios Todopoderoso en su soberanía permitió con su ley permisiva la intervención de hombres perversos y de los demonios mismos. Porque hay textos bíblicos que nos avalan lo que estamos diciendo. Cuando Él estaba en el huerto del Getsemaní y ya había llegado la hora ha llegado, Él mismo lo dijo. Pero aún así Él seguía teniendo el control de todo lo que está pasando. Que parecía que todo iba mal. Parecía que todo era tristeza, todo era dolor, no había esperanza. Pero así es el Señor, de en medio de todo lo malo, saca la bendición, saca la alegría, saca el gozo. Y eso lo podemos ver a lo largo de la Biblia, como por ejemplo en la vida de José, cómo fue humillado, pero con la ley permisiva del Señor. Cómo fue metido a un pozo, a una cisterna, y fue vendido a los ismaelitas como esclavo para ir a Egipto. Puras cosas malas que el Señor las convirtió en bendición. Así mismo está pasando con nuestro Señor Jesucristo, donde nuestro Señor Jesucristo es tratado como un reo, es tratado como un criminal, es tratado con un desprecio diabólico. Él es calumniado, Él es golpeado, Él es escupido, Él es atado como un ladrón, pero todo lo está haciendo por amor a mí, pecador, por amor al hombre pecador, para que obtengan eterna redención, para que puedan sus pecados ser borrados y perdonados y sean quitados, que causa división con un Dios santo, solo por medio de su sangre y su sacrificio. Él dijo, cuando lo arrestaron en el Getsemaní, y le dijo a los principales sacerdotes, a los escribas, a los ancianos, a los alguaciles del templo, les dijo: mas esta es vuestra hora. Yo todos los días estuve en el templo enseñándoles, pero ahora ha llegado el momento. Esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y también había llegado la hora en que nuestro Señor Jesucristo había decidido y había puesto su voluntad a la disposición del Padre como sacrificio vivo, y Él había tomado, tenía la copa, la había recibido, la copa del Padre, que la tenía que tomar hasta la última gota en la cruz del Calvario, cuando iba a tomar nuestros pecados. Pero sus sufrimientos ya habían comenzado, sufrimientos espirituales y sufrimientos físicos de alguien que no tiene culpa. No había necesidad. El hombre solamente tiene que ser castigado por su pecado y mandado al infierno, así como se le dijo a Adán: ciertamente morirás si tú desobedeces mi palabra. Pero cuando Adán desobedeció, no fue mandado al infierno, y Dios puso la solución y le extendió su gracia y su bendición, y lo perdonó y lo vistió con pieles, túnicas de pieles. Así nuestro Señor Jesucristo ahora
es arrestado, es tratado como un criminal y él va a sufrir al menos 3 comparecencias, 3 veces con las autoridades religiosas judías. Primeramente, en la madrugada, allá en la casa de Anás, suegro de Caifás. Allí es llevado, atado y amarrado. Posteriormente es movido a la casa de Caifás, eso ya lo hemos visto. Y ahí se reúne el Sanedrín de forma clandestina. El Sanedrín tenía un lugar de reunión oficial y por ley se tenían que reunir cuando el sol ya haya salido. Pero ellos se reunieron clandestinamente en la casa de Caifás, que era el sumo sacerdote, y ahí reunieron a la mayoría del concilio y ahí ellos maquinaron en pensamientos diabólicos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahí con Caifás fue su segunda audiencia. Y luego sí se reunieron oficialmente ya en el Sanedrín, pero la decisión ya había sido tomada. 3 audiencias por parte de los líderes religiosos de Israel. 71 miembros. Allí fue donde lo comenzaron a golpear. Allí fue donde lo comenzaron a lastimar. La víctima, el Cordero de la Pascua, precisamente en ese 14 del Nisan, cuando celebraba la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, una sombra que ya empezaba a esclarecerse ahora en la persona del verdadero Cordero de Dios que provee el Padre. Había muchas figuras en el Antiguo Testamento. Si usted recuerda al padre Abraham, cuando Abraham ofrece el pedido de Dios Padre. ¿Cuál era ese pedido? Abraham, ofréceme a tu único hijo. Mira cómo tratan a Abraham, a tu único hijo, cuando ya había nacido un primogénito llamado Ismael. Pero el Señor le llama a tu unigénito, a tu único hijo, a Isaac. El Padre y el Hijo único, sombra de Dios Padre, que ofrecerá en sacrificio a su Hijo en el monte Moría, exclusivamente allí donde nuestro Señor Jesucristo va a poner su vida. Y cuando estaba a punto Abraham de sacrificar a su hijo, el ángel de Jehová lo detiene. Y cuando Abraham voltea, Dios provee un cordero que estaba trabado en un zarzal. Dios proveyó por medio de una sombra, de una tipología, una declaración profética futura, la que ahora estamos viendo, Jesucristo, que va a ser entregado a la muerte. Así que el plan de redención, hermanos, el propósito del Señor antes de la fundación del mundo, como lo señala la primera epístola de Pedro, capítulo 1 y el versículo 20. Y déjame decirle que el cielo, Dios Padre, y
Jesucristo mismo no había perdido el control de lo que estaba sucediendo. Y hay muchas formas de comprobar esto. Solo que no me quiero detener mucho en esto. Así que el Sanedrín ya lo había condenado de que era culpable de blasfemia. Y Jesucristo, nuestro precioso Cordero, había dicho una verdad. Había señalado la profecía de Daniel capítulo 7, donde el Hijo del Hombre viene a la tierra en su gloria Shekinah, como Rey de reyes y Señor de señores, como el juez de toda carne que juzgará a las naciones. Y por esa verdad, nuestro Señor Jesucristo es condenado por blasfemia. Pero ellos están buscando están maquinando una calumnia que sea aceptado por Pilato, porque Pilato no iba a condenar asuntos religiosos. Tenía que haber un argumento que pese. Aunque sea blasfemia, aunque sea calumnia, tenían ellos que inventar y maquinar la causa por la cual Pilato lo iba a sentenciar a la muerte. Ya hemos dicho que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, Satanás en Judas, judíos y gentiles, participantes de la muerte de Jesucristo. Nosotros, y nos representa ahí Pilato como gentil. El Sanedrín representa a Israel. Satanás allí posesionándose en Judas. Y podemos ver nosotros entonces cómo nuestro Señor Jesucristo ahora lo tienen que llevar ante Poncio Pilato. Y dice aquí en Marcos capítulo 15, cuando Jesucristo ya había tenido 3 comparecencias con el tribunal religioso del Sanedrín, ahora va a tener otras 3 comparecencias. Primero ante Pilato, y luego Pilato lo entrega ante Herodes, y después vuelve otra vez a Pilato, otros 3 más. A estas alturas, cuando llega ante Pilato, nuestro Señor Jesucristo llega sangrando. Los pómulos, los párpados, la nariz, la barba arrancada, los golpes que le dieron, bofetadas y puñetazos. Cuando lo entregan a Pilato, en esta condición llega nuestro Señor Jesucristo. Y muy de mañana dice, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Desde que lo arrestaron en el Getsemaní, siempre lo tuvieron atado. Toda la noche lo tuvieron atado, amarrado, como criminal, como malhechor. En el corazón de nuestro Señor Jesucristo estaba la salvación de las almas perdidas. En el corazón de nuestro Señor Jesucristo estaba el perdón de nuestros pecados. Él sabía a lo que venía y Él sabía que tenía que sufrir y pagar el precio en la cruz tomando nuestros pecados. Él lo sabía.
Por eso dice: Padre, que se haga tu voluntad, para que se manifieste tu justicia, castigando el pecado sobre el sustituto, y al mismo tiempo tu amor y tu misericordia de perdón a aquellos que se arrepienten, a aquellos que reconocemos que hemos pecado. Porque sí, Cristo Jesús murió por el mundo, pero el mundo tiene que responder a qué es lo que va a hacer con aquella cruz que se levantó en el monte Calvario, en el monte Gólgota. El mundo ya está condenado, Cristo Jesús no lo condena, nadie condena al hombre, el hombre está condenado por su pecado, por cuanto todos pecaron, dice el Señor, están destituidos y están fuera de la gloria de Dios. Así que si mueren en sus pecados o como esclavos del pecado, pereceréis, dijo Jesucristo. ¿En dónde? Lejos de la presencia del Señor. Al final de los tiempos, en el lago que arde con fuego y azufre. Esa es una verdad que Jesucristo mismo lo enseñó dentro de su doctrina. Cristo Jesús murió por nuestros pecados, dice el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Fue sepultado y resucitó al tercer día y se manifestó a muchos testigos. 500 hermanos lo vieron resucitado. Aquí nuestro Señor dice que lo entregaron a Pilato, atado, amarrado. Así tratamos a nuestro Señor Jesucristo. Siendo muy de mañana, llevaron a nuestro Señor Jesucristo ante Pilato. Y todo esto, vuelvo a repetir, lo que estamos viendo, lo que sucedió cuando nuestro Señor Jesucristo se dispone a tomar la copa del Padre para pagar el precio de nuestra salvación. Todo esto, sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, tanto físico como espirituales, los menosprecios, los golpes y los esputos, son parte del Evangelio de Jesucristo. Es todo lo que cubre a los acontecimientos de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio, eso es. Aquí vemos cómo presentaron a Jesucristo ante Poncio Pilato, con el fin de que Poncio Pilato confirmara la sentencia que ellos ya habían determinado. Y Poncio Pilato la ejecutara sin hacer ninguna necesidad de investigación. Por eso Juan nos explica cuál fue su planteamiento inicial en Juan capítulo 18 y el versículo 29 al 30. Entonces dice: salió Pilato a ellos, dice Juan, y les dijo: ¿qué acusáis? ¿Qué acusación traen contra este hombre? Contra Jesús, contra el Cordero de Dios. ¿Qué acusación traen? Y ellos le respondieron: si este no fuere malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Hasta allí llega nuestra condición caída, hasta ahí llega nuestra corrupción, hasta ahí llega nuestro pecado y nuestra maldad contra el Dios eterno que nos creó y que ha suplido todas nuestras necesidades naturales y espirituales. Hasta ese punto trataron a nuestro Señor Jesucristo como un malhechor. Pilato rechazó esta actitud arrogante de los judíos. Y lo vemos en Juan 18:31. Pilato sabía que Jesucristo era inocente. Pilato sabía
que los líderes religiosos lo habían entregado por envidia. Pilato tampoco soportaba a todos los judíos, no los soportaba. Pilato estaba viviendo tiempo difícil en su gobierno. Pilato estuvo cuando en Roma el César era Tiberio. Cuando Cristo nació fue César Augusto, pero cuando comparece ante Pilato, en Roma estaba Tiberio César. Así que aquí podemos ver cómo dictaron esta sentencia contra nuestro Señor Jesucristo. Ellos habían actuado, los líderes religiosos, en secreto. Maquinaron, lo odiaban, lo desechaban, por eso lo escupieron, por eso lo golpearon, por eso le dieron de puñetazos, por eso lo amarraron, por eso lo ataron, por eso se reunieron en la madrugada de ese día, por eso fueron a Anás y estuvieron con Caifás en secreto, en oscuridad, maquinaron, lo odiaron, lo rechazaron, lo menospreciaron, lo escupieron, pero fue por nuestros pecados. Sí, por nuestros pecados, que nos condena al infierno eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esa es una verdad que no podemos esconderla, que Jesucristo vino al mundo a salvar y a buscar lo que se había perdido. No había solución alguna debajo de este cielo. Tenía que venir el Mesías y tomar, concebido por el Espíritu Santo, forma humana, como ofrenda para el justo que puso su vida por los injustos, como dicen las Escrituras. Así que Lucas 23:2 dice: y comenzaron a acusarle delante de Poncio Pilato. Y mira la maquinación, la perversidad, el odio, la envidia, el pecado, la maldad, la corrupción, la naturaleza caída del hombre, el corazón pervertido, el hombre que vive en tinieblas, que es esclavo de sus concupiscencias. Allí, primero de malhechor, lo dijeron ante Poncio Pilato. Y Lucas nos da otra información, dice: y comenzaron, allí en Lucas 23:2, y comenzaron a acusarle, diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César. Tenían que buscar algo que esté involucrado con la política para que pueda actuar Pilato, porque era el Imperio Romano quien predominaba en ese tiempo y los judíos no tenían autoridad para quitarle vida a nadie. Tenían que pasar por el juicio romano y Pilato era el gobernador en ese tiempo. Por eso le dice que, y lo están acusando, lo están calumniando a nuestro Señor Jesucristo, diciendo que Él mismo es Cristo y que es un rey. Nunca nuestro Señor Jesucristo dijo que no hay que dar tributo a César. Todo lo contrario, Él era justo y decía: dad a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Él mismo pagó sus impuestos, nuestro Señor Jesucristo, pero ahora no. La calumnia, la maquinación, como dice el apóstol Pablo, porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás, cómo entreteje esa inteligencia, esa astucia para introducir un mal.
Y eso es lo que están haciendo aquí. Mas esta es vuestra hora, le dice Jesucristo, y la potestad de las tinieblas. Ahí está entrelazado todo. Así que vemos nosotros aquí que este juicio lo vemos con mucho detalle. Y es importante que también que conozcamos algunos detalles sobre Poncio Pilato, quién era él, al menos una pasadita sobre su carácter, que él va a actuar como juez aquí. Y debemos de saber, Pilato fue nombrado procurador, gobernador romano de la provincia de Judea por el emperador Tiberio. Y eso fue más o menos entre el año 26 y 36 después de Cristo. Y hay escritores que hablan sobre esto, como Filón, escritor judío del siglo I, se refiere a Poncio Pilato como un hombre de carácter inflexible, de carácter duro, y que él era sin ninguna consideración. Era un hombre corrupto, era un hombre violento, era un hombre de robos, era un hombre de ofensas, era un hombre de brutalidades, era un hombre que hacía condenas continuas con crueldad y sin límite. Así más o menos es el carácter de Poncio Pilato. Ahora tiene delante de él al Hijo de Dios. Ahora tiene delante de él al inocente, al paciente que es paciente, que está pasando esta situación de sufrimiento y de dolor. Y Pilato lo ve despectivamente. A nuestro Señor Jesucristo lo ve con desprecio. Y le hace una pregunta en el versículo 2. Y le dice a nuestro Señor Jesucristo: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Cómo? Con el pómulo hinchado, con los ojos ensangrentados, quizás con la nariz rota. ¿Eres tú el rey de los judíos? Despectivamente, con menosprecio. Respondiendo, Jesucristo le dijo: tú lo dices. Y cuando Jesucristo dice eso, viene la marejada de espíritus malignos a través de los principales sacerdotes, de los miembros del Sanedrín. Y dice aquí en el versículo 2 que los principales sacerdotes le acusaban mucho. Apocalipsis dice que Satanás es el acusador, es el calumniador, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Jesucristo no había perdido el control. De sus sufrimientos iba a salir la bendición de los siglos. La bendición de la salvación para toda tribu, para toda lengua, para toda nación, para que el hombre al morir tenga la esperanza de la vida eterna y todo lo corrupto se vista de incorrupción y lo mortal sea absorbido por la inmortalidad. Jesucristo nos está dando las promesas más grandes de ahora. Esta vida que se marchita, un día no se va a marchitar, por lo que Él está pagando un precio de sufrimiento que estamos viendo aquí, despreciado y desechado.
el pecado, y aún así los cristianos hoy día juegan con el pecado sabiendo lo que Jesucristo pagó por nuestros pecados. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Roma: perseveraremos entonces aún en el pecado para que la gracia abunde. Si hemos nacido de nuevo, podemos ver estas realidades. Si nuestros pecados lo hemos experimentado y conocemos que tenemos vida eterna, tenemos que prepararnos para ese lugar que por gracia nuestro Señor Jesucristo, por amor, pagó por cada uno de nosotros, para no ir al infierno eterno. Ese infierno, ese lugar de oscuridad, ese lugar de tormento, ese lugar que se encuentra alejado de la gloria de Dios, ese lugar que es de crujir de dientes, ese lugar que es de llanto, que es de tormento mental, por siempre y para siempre. Pagando por nuestros pecados nosotros mismos, por rechazar el sacrificio más sublime, el sacrificio más precioso que se le ofrece a los hombres. El Espíritu Santo, esa es su obra en la tierra, de anunciar lo que Jesucristo hizo en la cruz. Por eso es que tenemos el mandamiento de la cena del Señor, para predicar a Jesucristo crucificado por nuestros pecados y resucitado al tercer día. Un Jesucristo que fue alzado en el monte de los olivos para ser recibido arriba y decirle el Padre: Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Aquí eres tú, Rey de los judíos, el ensangrentado. La actitud inicial de Pilato en este juicio. Poncio Pilato. Los judíos presentaron a Jesucristo como uno que pervierte a la nación. Como lo dice el libro de Hechos, cuando Gamaliel dijo: como aquel Judas Galileo que era un revolucionario y pereció, como aquel Teudas. Y lo están comparando a Jesucristo nuestro Señor, acusándolo falsamente como un demagogo. Un demagogo es un agitador, es uno que va en contra del gobierno. Ese es un demagogo. Los demagogos anulan las normas establecidas de conducta política. Esos son los demagogos. Y así estaban clasificando a nuestro Señor Jesucristo. Así que vemos nosotros que cuando más acusaban a nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia en el versículo 4 del capítulo 15, y los principales sacerdotes le acusaban. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Increíble, extraordinario, maravilloso, único. Así, en esa condición de desprecio, de escarnio, se mantenía sereno para dar cumplimiento a las profecías de Isaías. Enmudeció y no abrió su boca. Por eso Poncio Pilato le dice: no respondes nada ante esta injusticia. Y dice la palabra de Dios: mira de cuántas cosas te acusan, dice Pilato a Cristo. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se asombraba
se maravillaba, el hombre más cruel, más sanguinario, delante de la luz verdadera que alumbra a todos los hombres, delante de la rosa de Sarón y el lirio de los valles, el único, el maravilloso, el que dejó su trono en gloria, el que se despojó la kenosis, nuestro Señor Jesucristo. Guerra espiritual contra las tinieblas. ¿No respondes nada? Aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo. Este hombre gobernador, sin duda alguna, la fama de Jesucristo había llegado a los oídos de Pilato.